Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos a la reflexión número 163 y el título de la reflexión de hoy es ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Las lecturas las encontramos en Segunda de Reyes, capítulos 9 y 10, el Proverbio, capítulo 12, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos del 1 al 54. La palabra de hoy nos invita a reflexionar sobre algo que transforma nuestra manera de enfrentar todas las circunstancias. La gloria de Dios se manifiesta cuando aprendemos a confiar en Él. Y confiar es, aunque tú no veas una salida posible, tú esperas en Él, esperas en que se abra esa puerta que tú hoy no ves, pero es cuestión de creer en el Dios de lo imposible. En Segunda de Reyes capítulos 9 y 10 vemos el cumplimiento de las palabras que Dios había pronunciado años antes por medio del profeta Elías. La caída de Jezabel, el juicio sobre la casa de Acab y la purificación de Israel de la idolatría nos recuerdan que Dios siempre cumple lo que promete. Aunque a veces parezca que la maldad prospera, que la injusticia queda impune, el Señor sigue gobernando la historia, sigue gobernando tu vida. Nada se escapa a su mirada, ningún propósito suyo deja de cumplirse. Sin embargo, también vemos que Jehú, a pesar de ser instrumento del juicio divino, no siguió al Señor de todo corazón. Esto nos muestra que no basta con realizar las obras correctas. Dios desea que tengamos una entrega completa y una obediencia sincera, o sea que nuestro corazón esté inclinado hacia el de luz, no como los fariseos que eran sepulcros blanqueados porque aparentaban cumplir, pero por dentro se manejaban muchos deseos impuros que no mostraban el amor de Dios. Segunda de Reyes capítulo 9. Jehú es ungido rey de Israel. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los profetas y le dijo: Cíñete la ropa, llévate esta redoma de aceite y ve a Ramot de Galaad. Al llegar allá irás a ver a Jehú, el hijo de Josafá y nieto de Minsi. Cuando entres a su casa, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a otro cuarto. Toma entonces la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y dile: Así dijo el Señor, yo te he ungido para que reines sobre Israel. Después de esto, abre la puerta y huye sin detenerte. El joven profeta se fue entonces a Ramot de Galaad. Al llegar, encontró reunidos a los principales jefes del ejército, así que dijo: Mi comandante, tengo un mensaje para usted. Y Jehú dijo: ¿Para cuál de todos nosotros? El profeta dijo: Precisamente para usted, mi comandante. Jehú se levantó y entró en casa. Entonces el profeta derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: Yo, el Señor, te he ungido para que reines sobre Israel, mi pueblo. Vas a acabar con la dinastía de tu señor Ahab, para que yo vengue la sangre de todos mis siervos, incluidos los profetas que Jezabel ha asesinado. Toda la dinastía de Ahab será destruida. Acabaré en Israel con todos los varones de Ahab, lo mismo esclavos que libres. Haré con la dinastía de Ahab lo mismo que hice con la dinastía de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la dinastía de Basa, hijo de Ahías. A Jezabel se la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá nadie que la sepulte. Dicho esto, el profeta abrió la puerta y salió huyendo. Cuando Jehú salió, los oficiales de su amo le preguntaron: ¿Todo está bien? ¿Para qué vino a verte ese loco? Y Jehú le dijo: Ustedes ya saben cómo es esa gente y las cosas que dice. Pero ellos objetaron: No nos mientas, dinos qué te dijo. Entonces él respondió: Me dijo varias cosas, entre ellas me dijo: Así ha dicho el Señor, yo te he ungido para que reines sobre Israel. Entonces todos ellos tomaron deprisa su manto y lo pusieron en un trono alto, dejando a Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron: Jehú es rey. Vemos que la unción era un aceite que se le aplicaba a la persona que Dios iba a usar. O sea, era decir que el Espíritu Santo lo iba a guiar, que iba
a posarse sobre él y lo iba a orientar a tomar las decisiones, pero él nunca permitió que pues ese espíritu llegara a las profundidades de su ser, hiciera lo mismo que David, que se entregara de todo corazón al Señor, con toda su mente, con toda su alma y con todo su ser. O sea, es como desperdiciar esa unción del Espíritu, pero aún así Dios lo usó para que su palabra se cumpliera, todo lo que había dicho con Jezabel y toda su familia, los hijos de Ahab. Dios siempre cumple lo que Él dice. Si tú decides por la oscuridad, pues ese va a ser tu final, porque tú mismo en tu libre albedrío has decidido hacia dónde dirigirte. Pero si tú decides por la luz te va a cobijar y te va a llevar a puerto seguro. Eso es así porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Jehú mata a Jorán. Fue así como Jehú, el hijo de Josafat y nieto de Minsi, conspiró contra Jorán, que por causa del rey Hazael de Siria estaba con todos los israelitas protegiendo la ciudad de Ramot de Galad, aunque había regresado a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le habían hecho en la batalla contra el rey Hazael de Siria. Jehú dijo: si ustedes están de acuerdo que nadie escape de la ciudad para que la noticia no se sepa en Jezreel. Dicho esto, Jehú montó en su carro y se dirigió a Jezreel, donde Jorán yacía enfermo. Allí también estaba el rey Ocosías de Judá, que había ido a visitar a Jorán. Cuando el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio venir la tropa de Jehú, gritó: veo que se acerca una tropa. Y Jorán dijo: manda a un jinete que los inspeccione y les pregunte en qué plan vienen. El jinete fue a inspeccionarlos y les dijo: el rey manda a decir si vienen en son de paz. Y Jehú le respondió: ¿de qué paz me hablas? Tú pásate a mis filas. Entonces el atalaya dio aviso y dijo: el mensajero ha llegado hasta ellos, pero no veo que regrese. Se envió entonces a otro jinete, el cual llegó hasta ellos y dijo: el rey manda a preguntar si vienen en son de paz. Y Jehú también le respondió: ¿de qué paz me hablas? Tú pásate a mis filas. El atalaya volvió a dar aviso. También el otro jinete llegó hasta ellos, pero no veo que regrese. Por la manera de conducir, me parece que viene en el carro es Jehú, el hijo de Minsi, pues conduce como un loco. Jorán ordenó entonces que prepararan su carro. Cuando estuvo listo, partieron juntos el rey Jorán de Israel y el rey Ocosías de Judá, aunque cada uno en su carro, y fueron al encuentro de Jehú, al que hallaron en el campo que había pertenecido a Nabot de Jezreel. Cuando Jorán vio a Jehú, exclamó: ¿vienes en son de paz, Jehú? Y este respondió: ¿y qué paz puede haber con tantas fornicaciones y hechicerías de tu madre Jezabel? Entonces Jorán dio vuelta a su carro y emprendió la huida, mientras decía a Ocosías: nos han traicionado, Ocosías. Pero Jehú tesó su arco y le clavó una flecha a Jorán por la espalda, y la saeta le salió por el corazón y cayó muerto en su cara. Jehú le dijo a Bidkar, su capitán: tómalo y arrójalo en un extremo del campo que fue de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Ahab, su padre, el Señor pronunció esta sentencia contra él, cuando dijo: yo, el Señor, vi ayer que la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, por eso aquí en este campo te daré tu merecido, yo soy el Señor. Así que conforme a la palabra del Señor, tómalo y arrójalo en el campo que fue de Nabot. Jehú mata a Ocosías. Cuando el rey Ocosías de Judá vio esto, huyó por el camino de Bet-Hagán, seguido de Jehú, que decía: hieran también a este que va en el carro. Y en la subida de Gur, junto a Ibleam, Ocosías fue herido, por eso huyó a Megiddo, donde murió. Sus oficiales lo llevaron a Jerusalén en un carro, y allá en la ciudad de David lo sepultaron en su propio sepulcro junto a sus antepasados. Ocosías comenzó a reinar sobre Judá en el 11º año del reinado de Jorán, hijo de Ahab. Muerte de Jezabel. Después Jehú se fue a Jezreel, y cuando Jezabel lo supo, se pintó los ojos con antimonio y se atavió la cabeza y se asomó a la ventana. En el momento en que Jehú entró a la ciudad, ella gritó:
¿Cómo le va a Zimri, asesino de su rey? Jehú levantó la vista hacia la ventana y dijo: ¿Hay alguien ahí que esté de mi parte? 2 o 3 eunucos se inclinaron hacia él y él les dijo: arrójenla al suelo. Ellos la lanzaron por la ventana y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jehú la arrolló. Luego entró y comió y bebió, y más tarde dijo: ahora vayan a ver a esa maldita mujer y sepúltenla, pues es hija de un rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Volvieron entonces a decirle esto a Jehú, y él sentenció: esta es la palabra de Dios pronunciada por medio de su siervo Elías el tisbita, cuando dijo: en el campo de Jezreel los perros se comerán el cuerpo de Jezabel. Allí en el campo de Jezreel el cuerpo de Jezabel será semejante al estiércol en el suelo, de modo que nadie podrá reconocerla. Vemos que pues en el antiguo las personas que no eran guiadas por el Espíritu se dejaban llevar por su maldad, y eso fue lo que pasó con Jezabel y su esposo Acab, que decidieron por las cosas de la oscuridad e hicieron todo lo malo para el pueblo de Dios. No pudieron gobernar con sabiduría ni con justicia. Entonces pues Dios limpia la tierra de la oscuridad, y lo hace pues a través de personas que Él unge, de personas que Él prepara para eso. Eso en el antiguo, y ahora en el nuevo. Imagínate que al Espíritu Santo, esa porción de Dios está dentro de cada uno de nosotros, y todos somos ese instrumento de Dios para extender el reino aquí en la tierra. Pero para eso debemos permitir que su luz nos transforme, y debemos creer lo que Él hizo para poder ver su gloria. Si tú cierras los ojos, si tú cierras todos tus sentidos espirituales para ver el obrar de Dios, para ti eso es un solo concepto. Pero cuando tú dispones todo tu ser para percibir la realidad de Dios, tú lo ves en tu cotidianidad y puedes ver esa maravillosa luz, esa gloria que te conduce hacia el pleno conocimiento de Él y la extensión de su reino, y vas a prosperar haciendo lo que Él te mandó a hacer, no para que te mires a ti, sino para que se vea Jesús, para que se vea nuestro amado Dios en cada cosa, que todo esto se trata de su maravilloso poder y de su maravilloso amor que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Jehú pone fin a la dinastía de Ahab. Como Ahab tenía 70 hijos en Samaria, Jehú escribió cartas y las envió a los jefes de Jezreel y a los ancianos y a los ayos de Ahab que estaban en Samaria. Las cartas les decían: tan pronto como estas cartas lleguen a las manos de ustedes, los que tengan a los hijos del rey y los que tengan carros de combate y gente de a caballo y la ciudad fortificada y las armas, escojan al mejor y más recto de los hijos del rey y siéntenlo en el trono de su padre y defiendan a la familia del rey. Pero ellos estuvieron mucho miedo y dijeron: si 2 reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo vamos a hacerle frente nosotros? Entonces el mayordomo, el gobernador de la ciudad y los ancianos y los ayos mandaron a decir a Jehú: nosotros somos tus siervos y haremos todo lo que nos mandes. No vamos a elegir ningún rey. Haz lo que te parezca mejor. Jehú les escribió por segunda vez y les dijo: si en verdad ustedes son mis siervos y quieren obedecerme, vengan a verme en Jezreel mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos varones de su rey. Los 70 hijos del rey estaban con los jefes de la ciudad, pues ellos los criaban. Cuando estos recibieron las cartas, tomaron a los 70 hijos del rey y los degollaron. Luego echaron las cabezas en unas canastas y las enviaron a Jezreel, donde estaba Jehú. Cuando un mensajero llegó y le dio la noticia de que habían llegado las cabezas de los hijos del rey, Jehú dijo: pónganlos en 2 montones a la entrada de la ciudad y déjenlas allí hasta mañana. Al día siguiente Jehú salió y, puesto de pie ante todo el pueblo, dijo: ustedes son justos. En verdad que yo he conspirado contra mi Señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a estos? Quiero que sepan que la palabra del Señor acerca de la dinastía de Ahab no dejará de cumplirse.
El Señor ha hecho lo que había anunciado por medio de su siervo Elías. Vemos que si Ahab y Jezabel se habían decidido por la oscuridad, o sea que todos sus hijos eran hijos de la oscuridad, al cortarles las cabezas es mostrar que se le corta la cabeza a Satanás y a todos sus secuaces, a todas esas personas que se decidieron por la oscuridad, pues eran exterminadas. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Él no vino a destruir a las personas, sino el mal. ¿Cuál es el mal? Toda esa oscuridad que nos lleva a destruirnos a nosotros mismos y a destruir a otros. Si cada uno acepta el mensaje de salvación, Cristo nos transforma de dentro hacia afuera, cortando toda cadena, cortando todo lo que nos impide estar en la luz. Yo he escuchado una entrevista muy profunda de una persona, una mujer, que ya fue consagrada desde que nació para la nueva era. Ella tenía un nombre de una diosa japonesa que prefiguraba la muerte, y así creció mezclando todo lo que tú puedas imaginar de nueva era y con esos conceptos equivocados. Y un día Jesús le habló a su corazón y le dijo que ella le pertenecía a él, ya cuando estaba a punto de dar el último paso para pues como consagrarse a la oscuridad. Y desde ahí ella dice que desde el 2023 ella empezó a leer la palabra y lee la palabra, y la palabra la ha ido liberando, la ha ido limpiando y la ha ido transformando. Y Dios le ha dado muchas capacidades y dones que antes usaba para la oscuridad, las usa hoy para la luz. Y ella es antropóloga y le hacen una pregunta que ¿cómo hizo ella para poder enamorarse de la palabra? Empezando, Dios le dio ese don. Ella dice, yo no hice ningún esfuerzo, eso todo Dios me lo dio. Y ella empezó a enamorarse de la palabra cuando ella se dio cuenta que había muchas cosas que podían ser, estaban en la cotidianidad. Por ejemplo, ella hablaba de la neuroplasticidad, que ahí está en la Biblia cuando Pablo dice cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Entonces, imagínate, la Biblia fue escrita hace muchísimo tiempo y que eso esté ahora vigente cuando eso ya estaba en la palabra. Es que realmente el libro de la sabiduría es la palabra de Dios y es el único que nos libera. Cuando tú empiezas a leerlo te das cuenta la realidad de lo que es ese manual de instrucciones, porque esa palabra es viva y eficaz y el Espíritu Santo te va a hablar. Así como le habló a esta persona, imagínate, desde que nació con su nombre consagrada, ya tiene otro nombre porque ella ya pertenece a la luz. Hay esperanza para cada uno de nosotros, hay esperanza. Y más cuando el Espíritu está en cada uno de nosotros. No hay que tener más excusas, siempre va a haber esa resistencia porque nosotros no queremos ese cambio porque es algo desconocido, pero es algo que nos va a dar paz, tranquilidad y luz verdadera y una plenitud que solamente puedes experimentar en esa luz. Dicho esto, Jehú mató a todos los de la familia de Ahab que habían quedado en Jezreel, y a todos sus jefes y sacerdotes y a todos sus familiares. No dejó con vida a ninguno de ellos. Luego se levantó y se fue a Samaria, y en el camino llegó a Bet-Eked de los pastores. Allí encontró a los hermanos de Ocosías, el rey de Judá, y les preguntó: ¿Y ustedes quiénes son? Ellos le contestaron: somos hermanos de Ocosías. Hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces Jehú ordenó: échenle en mano, los quiero vivos. Y una vez que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de Bet-Eked. Eran 42 varones y ninguno de ellos quedó con vida. Cuando Jehú se fue de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Después de saludarlo, le dijo: ¿eres sincero conmigo como yo lo soy contigo? Jonadab le respondió que sí. Entonces Jehú le dijo: pues ya que eres sincero conmigo, dame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú lo invitó a subir a su carro. Allí le dijo: acompáñame y verás cuánto ama al Señor. Jonatán fue puesto en el carro, y en cuanto Jehú llegó a Samaria, mató a todos los familiares de Ahab
que habían quedado en Samaria. Los mató hasta exterminarlos conforme a la palabra del Señor anunciada por Elías. Jehú pone fin al culto de Baal. Después Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo: Ahab rindió culto a Baal, pero no muy bien. Jehú le rendirá un mejor culto. Llamen a todos los profetas de Baal y a todos los siervos y sacerdotes, que no falte ninguno, pues voy a ofrecer a Baal un sacrificio. El que falte morirá. Esto lo hizo Jehú con astucia para exterminar a los que rendían culto a Baal. Así que dijo: aparten un día para honrar a Baal. Aquellos convocaron a la reunión y Jehú envió mensajeros por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal. No hubo uno solo que no asistiera a la reunión. Cuando entraron en el templo de Baal, el templo se llenó por completo. Entonces Jehú ordenó al encargado de las vestiduras: saca las vestiduras para todos los siervos de Baal. Aquel sacó las vestiduras y Jehú entró en el templo de Baal acompañado por Jonadab, hijo de Recab, y dijo a los siervos de Baal: tengan cuidado de que no haya aquí entre ustedes ninguno de los siervos del Señor, sino solamente los siervos de Baal. Cuando ellos entraron para ofrecer los sacrificios y holocaustos, Jehú apostó fuera del templo a 80 hombres y les dijo: el que deje vivo a cualquiera de los hombres que yo he puesto en sus manos, lo pagará con su vida. Cuando aquellos acabaron de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entren y mátenlos, que no escape ninguno. Y los de la guardia y los capitanes los mataron a filo de espada y los dejaron tendidos. Luego fueron hasta el lugar santo del templo de Baal y sacaron del templo las estatuas y las quemaron. También hicieron pedazos la estatua de Baal y derribaron su templo, y hasta el día de hoy ese templo es un muladar. Así fue como Jehú puso fin en Israel al culto de Baal. Sin embargo, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, sino que dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y Dan. Entonces el Señor le dijo a Jehú: has actuado bien al hacerlo recto delante de mis ojos y acabaste con la dinastía de Ahab, tal y como yo lo había determinado. Pero tus hijos ocuparán el trono de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no tuvo cuidado de seguir de todo corazón la ley del Señor, Dios de Israel, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel. Por eso los días del Señor comenzó a reducir el territorio de Israel, y Hazael los derrotó a lo largo de todas sus fronteras, desde el Jordán hasta el nacimiento del sol, y toda la tierra de Galaad, en Gad de Rubén y de Manases, desde Aroer, que está junto al arroyo de Amón, hasta Galaad y Basán. Los otros hechos de Jehú y todas sus obras y hazañas se hallan registradas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Jehú se reunió con sus antepasados, fue sepultado en Samaria. En su lugar reinó Joacás, su hijo. El tiempo que Jehú reinó en Samaria sobre Israel fue de 28 años. Vea que bueno, listo, él erradicó los profetas de Baal, pero no los becerros con los que el pueblo también se pervertía. O sea, no se purificó totalmente de todas las prácticas de idolatría. Y hoy Dios nos pregunta: ¿tú cómo estás idolatrando? ¿Qué estás idolatrando hoy? ¿Tu familia, el que tienes, las cosas? ¿Qué? ¿Estoy yo en el centro de tu vida? Que Dios esté en el centro significa que tú lo miras a Él y todo lo demás viene por añadidura. Tú te dejas guiar por Él, no sabes hacia dónde te va a dirigir, porque todo lo que es del Espíritu no sabes ni a dónde viene ni a dónde va, pero sí sabes que vas a llegar a un puerto seguro y que siempre vas a ir cobijado por su cobertura, por su gracia y por su amor. Vamos a seguir con Proverbios 12, el cual contrasta las vidas, los pensamientos y las palabras de los justos. ¿Y quiénes son las personas justas? Quienes honran a Dios, quienes aceptan la verdad de Cristo frente a los malvados. ¿Quiénes son los malvados? Los que deciden no creer en Jesús, en que ese plan de salvación no es para ellos, o sea, les parece como, no sé, como sin sentido. Y el capítulo enseña que la sabiduría comienza con la disposición a ser corregido y enfatiza fuertemente que nuestras palabras tienen consecuencias directas, siendo un reflejo de nuestro carácter. Vemos que lo que decidimos hacer
muestra quiénes somos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y algo que no nos gusta es reconocer que la sabiduría comienza con la disposición de ser corregido. Si tú quieres ser sabio, debes permitir la corrección. Es el necio el que no la permite y por eso se desboca. La sabiduría empieza cuando tú reconoces que necesitas ser transformado, que necesitas ser corregido, que necesitas dirección. Ahí empiezas a ser sabio. Vamos a leer. El que ama la corrección ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante. El Señor se agrada del hombre bueno, pero condena al mal intencionado. Por su maldad nadie se mantiene firme, pero la raíz de los justos jamás es removida. La mujer noble es corona de su esposo, la malvada es como carcoma en sus huesos. Los justos solo piensan en la justicia, los impíos solo piensan en engañar. Los impíos hablan para derramar sangre, pero los hombres rectos hablan y los ponen a salvo. Mira lo importante, tú tienes en tu boca dos fuentes que puedes usar, agua salada o agua dulce. El agua salada daña y corroe, pero el agua dulce es tan hermosa que transforma. Los impíos caen y dejan de existir, pero los justos y los suyos permanecen firmes. El hombre es alabado según su sabiduría, pero el de corazón perverso es menospreciado. Más vale un patrón despreciado que un engreído que carece de pan. El justo sabe cuando su bestia tiene hambre, pero los impíos son crueles de corazón. El que labra su tierra se sacia de pan, pero el amigo de vagos no tiene cordura. La codicia del impío es una trampa del mal, pero la raíz de los justos da fruto. El impío se enreda en sus labios pecadores, pero el justo logra salir del aprieto. El hombre se sacia del buen fruto de su boca y recibe su paga según la obra de sus manos. El necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. El necio al instante revela su enojo, pero el prudente desdeña la injuria. Quien dice la verdad proclama la justicia, pero el testigo falso propaga el engaño. Hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Los labios veraces permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa tiene corta vida. En la mente malvada habita el engaño. Entre los que promueven la paz hay alegría. Ninguna adversidad le sobreviene al justo, pero todos los males caen sobre los impíos. Al Señor le repugnan los labios mentirosos, pero le agradan los que dicen la verdad. El que es astuto no demuestra lo que sabe, pero el que es necio deja ver su ignorancia. Los diligentes dominan a otros, los negligentes son dominados. La congoja abate el corazón del hombre, pero una buena noticia lo alegra. El justo sabe guiar a su prójimo, el impío le hace perder el camino. El indolente no cocina ni su presa. El gran tesoro del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia hay vida. No hay en su camino lugar para la muerte. Mira que los proverbios son maravillosos porque son esos consejos prácticos para nuestra vida. No busquemos tantos libros de autoayuda. Vayamos a la fuente. Tienen más de 2000 años y es viva porque el espíritu de la palabra nos la hace comprender y entender y actualizar para estos tiempos. La vida ha sido la misma, los mismos problemas. Y en el Evangelio encontramos una de las escenas más conmovedoras y poderosas de toda la Escritura. Lázaro, amigo de Jesús, ha muerto. Marta y María atraviesan el dolor de la pérdida y no entienden por qué Jesús no llegó antes para evitar la tragedia. Desde la perspectiva humana, todo había terminado, no había nada más que hacer. Ya Lázaro llevaba 4 días muerto, no había esperanza. Sin embargo, Dios obra cuando nuestras posibilidades han terminado, cuando tú dices, no hay nada más que hacer. Marta expresó sus dudas ante la tumba. Jesús le responde con una pregunta que hoy resuena en nuestro corazón. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús no le pide a Marta que entienda lo que está sucediendo.
Tampoco le exige que tenga las respuestas. Le pide algo muy importante: creer. La fe no consiste en comprender cada detalle del plan de Dios, sino en confiar en su carácter, en su amor y en su poder, aun cuando tú no ves una salida. Muchas veces también nosotros nos enfrentamos a situaciones que parecen sepultadas, sueños que murieron, relaciones rotas, problemas familiares, enfermedades, dificultades económicas o luchas espirituales que parecen no tener solución. Humanamente podemos pensar que ya es demasiado tarde, pero el mismo Jesús que llamó a Lázaro fuera de la tumba sigue teniendo el poder para traer vida donde todo parece muerto. Este pasaje también nos muestra que Jesús no es indiferente a nuestro dolor. Él lloró porque sentía el dolor de Marta y de María. Él ya sabía lo que iba a suceder, pero aún así compartió el sufrimiento de las hermanas. Dios no es distante, Él está en tu dolor, conoce tus lágrimas, comprende tus heridas y camina contigo en medio de la prueba. Dios está en todo tiempo y la dificultad nos ayuda a morir a nosotros, a nuestros deseos engañosos. Nos ayuda a ser libres para recibir lo que Dios tiene para cada uno, para extender su reino, para que crezcamos juntos en comunidad. Nada de lo que sucede carece de propósito. Todo es parte del plan de Dios para forjar nuestro carácter. Permitámosle a Dios ser Dios en nuestra vida. Confiemos, demos ese paso en fe. Así veamos un abismo, démoslo, porque Dios nos está sosteniendo. Discierne bien su palabra, escucha a personas que te orienten y que te guíen, pero sobre todo escucha al Espíritu Santo que te da ese discernimiento profundo de si algo proviene de Dios o si no. Leamos. Muerte de Lázaro. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, de la aldea de Marta y María, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien lo enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego les dijo a los discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas allá. Jesús respondió: ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Andar de día es hacer las cosas bien, las cosas que reflejen el amor hacia Dios y el amor hacia los hermanos, que pueden ser descubiertas porque no hay doblez en esas acciones. Y las obras de la oscuridad, las que se hacen de noche, son aquellas que no puedes mostrar porque no te enorgullecen, porque son cosas escandalosas, cosas dañinas, cosas que no son para mostrar. ¿Tú en qué estás andando? ¿En el día o en la noche? Si caminas en la noche, vas a tropezar, porque en la oscuridad no puedes ver con qué te estás estrellando. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertar. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vayamos a verlo. Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos,
Yo hoy los invito a que vayamos con Jesús a la cruz y muramos juntamente con Él para que podamos resucitar. Nosotros no podemos resucitar a una vida en Cristo si no hemos muerto a nosotros, a nuestros deseos, a nuestros apetitos, a nuestros pareceres, a nuestras ideas, a toda la oscuridad, a todo trauma. No podemos. Hagamos lo que dice Tomás, vamos también nosotros para que muramos con Él. Jesús, la resurrección y la vida. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has vencido al mundo. O sea, Cristo venció toda tu tentación. Cristo venció todos esos deseos que te acorralan. Cristo venció todo lo que te encadena, todo lo que te impide ver la luz. Cristo ya te hizo libre. Es cuestión de pedir perdón a Dios, reconocer que te has equivocado y recibir eso que Cristo ya ganó para ti. Y es con Dios, porque si tú vas con otra persona, estás teniendo remordimiento. El remordimiento no da convicción de pecado, no da liberación. Es el reconocimiento de la falta, es el pedir perdón, y le pides perdón a Dios por haberte alejado del redil, de su voz. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo: el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María la consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa y había salido. La siguieron. Decían: va al sepulcro a llorar allí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrogó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que lo acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo: ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: mire cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿y este que le abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera? Nosotros no entendemos. Dios no obra como tu lógica, como mi lógica. Dios obra de maneras que sobrepasan nuestro entendimiento y lo que nosotros creemos que Él va a hacer, porque Él sabe lo que necesitamos y eso nos proporciona a cada uno de nosotros. Resurrección de Lázaro. Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, exclamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Y hoy Jesús nos dice: ven, sal fuera. Él ya corrió la losa del sepulcro, de la tumba, y te dice: sal. Pero vienes envuelto en vendas.
tienes que pasar tiempo en la presencia, en su palabra, para que todas esas vendas sean cortadas. Tienes que cambiar tu manera de pensar para que pueda cambiar tu manera de vivir. Y el único libro que te transforma totalmente es la palabra de Dios, la Biblia, el manual de instrucciones. No busques más libros de autoayuda que no llegan hasta las profundidades del ser. El único libro donde el autor está presente, que es el Espíritu Santo, es la Biblia, y es el único que te va a transformar y dar vida en abundancia. Te va a permitir vivir en esa plenitud que Dios quiere para ti, para que seas luz en todos los lugares donde vayas. Hoy eso es vigente para ti hoy. Acepta el regalo. Todos lo tenemos enfrente, pero tú lo quieres destapar. ¿Quieres vivir esa vida de Dios? ¿Ser esa luz donde tú estás hoy? El complot para matar a Jesús. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En que ellos les importaba era lo que habían construido, no el reino de Dios que Dios quería construir. Ellos se preocupaban por templos externos, por sus ritos. No, habían perdido el conocimiento del verdadero Dios. Uno de ellos, Caifás, que en ese año era sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Estaba anunciando que si Jesús no moría por nosotros, nosotros nos íbamos a perder, porque el único perfecto es Él, y para poder recibir la santidad, Él debía recibir nuestro pecado. Ese es el trueque de amor que Dios hizo en la cruz, en Jesús. Por eso nos buscó justos por su sangre, por su obra consumada. Por eso nos trasladó, nos arrancó de la oscuridad, del reino de las tinieblas, y nos llevó al reino de su amado Hijo, el reino de la luz. Créelo, créelo, no le des más poder al enemigo, porque todos los enemigos de Jesús están siendo puestos bajo el estrado de sus pies. El último enemigo para vencer es la muerte. Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que como aquel año era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos, o sea, a todos. Así que desde aquel día acordaron matar, o sea, traer a los judíos y a los gentiles a una sola familia. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí y se fue a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Hoy Dios nos invita a quitar todas esas piedras de incredulidad, de temor, desesperanza, que muchas veces nosotros colocamos delante de sus promesas. Nos llama a que confiemos en su poder, que sigue siendo el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta hoy, que su gloria puede manifestarse incluso en lo que tú veas imposible, muy imposible. Él lo puede hacer. Él puede convertir tu lamento en baile. Quizás hoy todavía tú no veas la respuesta, quizás tu situación hoy sea complicada, pero Jesús sigue diciéndote: si crees, verás la gloria de Dios. La fe abre nuestros ojos para reconocer que Dios está obrando, aun cuando todavía no vemos ese resultado final, esa tierra prometida, pero está ahí para ti. Está ahí porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Y oramos en el nombre poderoso del Señor Jesús y le pedimos que aumente nuestra fe, porque la fe
es un don de Dios, que nos dé hambre y sed por la palabra, porque la fe crece al oír la palabra de Dios y al oírla en voz alta. Que cada vez tengamos un deseo profundo de conocerle a través de sus escritos, a través de su presencia. Que podamos dejarnos guiar por la luz del Espíritu y conducirnos por ese camino que nos lleva de regreso a casa. Entregamos todas nuestras excusas y las clavamos en la cruz para poder caminar en fe confiadamente esa vida de resurrección que Cristo ya ganó para nosotros en la cruz. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.